por asistir a esta conferencia del transhumanismo. Y bueno, yo voy a presentar aquí al doctor Bakari y haré una muy breve introducción sobre el tema. El transhumanismo propone la superación de lo biológico en el ser humano para así poder alcanzar la próxima etapa de evolución. El cuerpo y todo lo orgánico se muestran como lastres que evitan el progreso de la humanidad, progreso que puede ser alcanzado con la tecnología. El tema del transhumanismo es contemporáneo y se ha puesto en boga en los últimos años en el quehacer filosófico. Preguntas como: ¿existe una naturaleza o condición humana? ¿Qué nos hace humanos? ¿Hasta qué punto la tecnología nos modifica? ¿Qué papel ocupa el cuerpo en una época tecnologizada como la actual? Entre muchas otras surgen al acercarnos a estas tendencias tan polémicas. En el trabajo de investigación, el papel del cuerpo en el trans y posthumanismo, una perspectiva desde la filosofía del cuerpo, actual tesis de maestría en la que trabajo, me he encontrado con ideas que me hacen cuestionarme sobre lo humano y la tecnología. ¿Qué tan tecnológico es el humano y qué tan humana es la tecnología? ¿Hasta qué punto el cuerpo humano puede ser modificado tecnológicamente y seguir llamándose humano? Estas son solo algunas preguntas que a su vez abren la puerta a otras, preguntas que están muy lejos de ser resueltas. En esta ocasión, el doctor Bakari nos presenta sus concepciones sobre el transhumanismo, nociones que se han venido formando a lo largo de varios años de trabajo y especialización sobre el tema. La presente conferencia se ofrece como un aire fresco en los debates filosóficos y sitúa la filosofía en problemáticas actuales y dinámicas. El doctor Andrés Bakari obtuvo su grado en PhD en filosofía en la Macquarie University de Sydney, Australia. Es profesor adjunto regular en la Universidad Nacional de Río Negro, a cargo de cátedras y prácticos como epistemología e historia de la química, epistemología e historia de la física, fundamentos de filosofía y epistemología, filosofía, literatura y verdad. Es además investigador adjunto en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha ejercido como profesor en las universidades de Buenos Aires, Macquarie y Canberra. Cuenta con publicaciones tanto en Argentina como en el extranjero, entre las cuales destacan Transhumanism and Human Enhancement a Post-Mortem, La idea más peligrosa del mundo, hacia una crítica de la metafísica transhumanista, Dissolving Nature, How Descartes Made Us Posthuman, cuestionando el transhumanismo, el rol de la noción de naturaleza en el debate sobre el perfeccionamiento humano, entre muchos otros, además de múltiples participaciones en congresos y coloquios. Sin más, dejo aquí al profesor Bakari para que pueda comenzar con la conferencia. Gracias. Gracias. Bueno, por empezar, hay que distinguir entre el transhumanismo y el posthumanismo. No sé si qué tan al tanto están ustedes de estas distinciones. Voy a empezar a trabajar esta diferencia. O sea, el posthumanismo es un área de estudio muy vasta e interdisciplinar, que es bastante crítica del transhumanismo. O sea, en cierta manera lo que van a escuchar ahora es una perspectiva del posthumanismo crítico, mientras que el transhumanismo es un argumento normativo, básicamente. El transhumanismo dice: debemos ser posthumanos. O sea, esta idea de la posthumanidad es central tanto al transhumanismo como al posthumanismo, pero en diferentes modos, ¿no? O sea, el transhumanismo es decir que tenemos en algunos casos un imperativo moral de transformarnos en algo mejor, en un tipo de humanidad mejor, ser más inteligentes, vivir más, ser más fuertes, ampliar nuestras capacidades morfológicas y cognitivas. O sea, es un argumento normativo, ¿no? En pos de un futuro posthumano, ¿no? El argumento sería más o menos como que estamos en la frontera de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, en la que avances tecnológicos van a hacer posible la modificación de la naturaleza humana a un grado incluso irreconocible, ¿no? Digamos, los posthumanos pueden llegar a ser, tener algo de humanos, pero al mismo tiempo ser muy diferentes de nosotros.
Bueno, todo este debate explota realmente en los años 80, en medio de los años 80, y confronta al posthumanismo, que tiene una tradición más crítica, viniendo tanto del marxismo como de las humanidades críticas, con el transhumanismo. El transhumanismo en realidad es un movimiento cultural filosófico que tiene sus raíces culturales en Silicon Valley, en la ideología del entrepreneur de Silicon Valley en los años 80, y emerge como una especie de extensión del tecno-utopianismo característico de esa cultura, ¿no? La idea que la tecnología nos va a salvar, que el Internet va a traer democracia a todo el mundo. Todo este tipo de narrativas son contemporáneas, se gestan en el mismo caldo de cultivo, ¿no? de Silicon Valley. Vale la pena aclarar que es un tipo de ideología muy conveniente para el tecnólogo, o sea, es una ideología creada por tecnólogos, en la que la tecnología se ve como el arma o instrumento central de superación o trascendencia humana, ¿no? O sea, muy conveniente, adelantándoles algunas de mis críticas, para el que justamente está en el campo de la tecnología, ¿no? Para la tecnología. Y también uno de las influencias centrales en el transhumanismo se hace sentir en el tipo de narrativas vinculadas con estas tecnologías, ¿no? Que vemos en propagandas: quiere usted ser más fuerte, quiere tener más memoria, sea mejor. Todo este tipo de narrativas que incluso si nosotros no nos interesa el transhumanismo, si no nos parece algo por ahí, algo esotérico, me parece que tenemos que tener en cuenta que hay una filtración de este tipo de narrativas y discursos al nivel popular o cultural. Algo de lo que no voy a hablar es toda la influencia del transhumanismo en la cultura popular. La última, así casi, que me acuerdo casi al azar, es la de Johnny Depp, de Transcendence, no sé si vieron. Bueno, es como así, este tipo de panfletos transhumanistas. Bueno, por último, para aclarar así un poco estos términos, en sus formulaciones tempranas o más primitivas, el transhumano se concebía como una especie de entidad provisoria o circunstancial, una especie de puente entre el humano y el posthumano, ¿no? O sea que la idea del transhumanismo, que tenemos que ser transhumanos en el contexto de una narrativa de evolución, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo estas ideas de la evolución son incorporadas en el transhumanismo. Pero así como para introducir un poco el tema, me parece que eso son algunas de las cosas para tener en cuenta. Me disculpo por la ilustración media vulgar que elegí para introducir el tema. Quería empezar con dos de los aspectos del debate. En los años 80, Nicholas Eiger, que es un bioeticista neozelandés que después terminó dándose vuelta y es uno de los críticos más fuertes del transhumanismo. En los 80 él era transhumano, y él argumentaba por el transhumanismo desde el punto de vista de lo que él llamaba la eugenesia liberal. Ahora vamos a ver un punto en común en todos los argumentos del transhumanismo, es establecer un tipo de continuidad entre nuevas prácticas tecnológicas y viejas prácticas tradicionales que ya son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros modificamos la naturaleza de nuestros hijos, aumentamos su inteligencia mediante la educación, ¿no? ¿Qué diferencia hay si le metemos un chip en el cerebro que tenga el mismo resultado, lo haga más inteligente y sepa idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de argumentos, se los presento muy vulgarmente, fueron centrales en el transhumanismo, particularmente en los 90, establecer este tipo de continuidades. Y uno también de los focos controversiales fue esta comparación con la eugenesia, ¿no? La idea de que
al fin y al cabo lo que estamos haciendo es seleccionando gente, es una especie como de revitalización del programa eugenésico, que, bueno, cuyo máximo exponente, máximo y triste exponente del siglo XX es el nazismo, ¿no? Bueno, Eigar, acá yo amplié un poco el argumento de Eigar, pero vemos, bueno, por un lado, la eugenesia tradicional del lado izquierdo de ustedes es una empresa centralizada en el Estado, ¿no? O sea, tradicionalmente es el Estado el que selecciona a los individuos. Esta práctica es antiquísima. Ahora vamos a hablar, si tenemos un poco de tiempo, hablar un poco de Platón. También Platón tenía como vecinos a los espartanos. Los espartanos practicaban eugenesia así rutinariamente. No sé si están familiarizados con, bueno, las prácticas que tenían, digamos, para seleccionar a los individuos más fuertes, ¿no? Los dejaban de bebés para que se arreglaran solos y seleccionaban de ese modo los más... Bueno, es un tipo así de eugenesia clásica, ¿no? Bueno, tradicionalmente esta actividad es centrada en el Estado. La eugenesia liberal que propone Eigar y que se argumenta es uno es el tronco del humanismo, le centra el poder de decisión en el individuo, ¿no? O sea, siguiendo con este modelo que estamos hablando de Silicon Valley, vemos que la política, el transhumanismo es netamente neoliberal, el libertarianismo, que es libertarianista, sería, que dice, bueno, no, esta eugenesia liberal no es lo mismo que la eugenesia tradicional porque la decisión de modificarse o de seleccionarse queda en manos del individuo, ¿no? Entonces esto lo hace mejor. El segundo punto, la eugenesia estatal, principalmente es un tipo de actividad negativa, que, o sea, actúa por supresión de individuos, ¿no? Los débiles, judíos, homosexuales, gente con algún tipo de falla congénita, etcétera, etcétera. O sea, la eugenesia clásica siempre se basó en el exterminio, básicamente, ¿no? O sea, mientras que esta nueva eugenesia es positiva, o sea, no, en vez de neutralizar a los individuos, lo que hace es dejar en el individuo el poder para aumentarse a sí mismo, ¿no? Hacerse mejor, tanto a sí mismo como a la progenie, ¿no? A su herencia genética, que es otro tema también delicado que vamos a ver si podemos hablar un poquito. La eugenesia estatal es obligatoria, la liberal es voluntaria, o sea, eso continúa un poco lógicamente de esto del individuo, este primer punto. El cuarto punto, o sea, también la eugenesia tradicional actúa por selección, o actuó hasta ahora. Es básicamente cortar, digamos, las ramas del árbol genético que estén defectuosas, o sea, vamos seleccionando y neutralizando, mientras que la eugenesia que prometen los transhumanistas actúa por creación de nuevos rasgos, ¿no? Siempre podemos aumentar la inteligencia, podemos crear nuevas capacidades, nuevas modalidades de ser en el mundo, crear nuevos tipos de personas, ¿no? O sea, siguiendo en la lista, así brevemente, la eugenesia tradicional está centralizada en el Estado, como habíamos dicho, mientras que la liberal sigue esta lógica de mercado, ¿no? Es darle al consumidor el poder de elegir por sí mismo el tipo de características que le gustaría tener o que le gustaría que sus hijos tengan.
Y se sigue de eso, ¿no? Que el tipo de subjetividad o de sujeto también varía, ¿no? Digamos, el discurso eugenésico tradicional está basado en esta idea del ciudadano, del sujeto como un vástago del Estado, digamos, ¿no? Digamos, su identidad política gira alrededor de su pertenencia al Estado, mientras que la eugenesia liberal nos apela como consumidores, ¿no? O sea, la idea es que tengamos estas opciones disponibles en el mercado y que siguiendo la lógica del mercado, ¿no? De la mano invisible, etcétera, etcétera, estas narrativas de las que supongo que todos nosotros hemos escuchado hablar, siguiendo esta lógica del mercado, digamos, todas estas sumas de decisiones individuales nos va a llevar de algún modo eventualmente a un futuro mejor, ¿no? O sea, liberemos todas estas nuevas tecnologías. Hay algunos, incluso los transhumanistas más, iba a decir peligrosos, pero para en términos neutros sería más radicales, dicen que tenemos que eliminar el principio de riesgo, que por ejemplo en las Naciones Unidas está establecido como uno de los estándares para evaluar nuevas tecnologías, ¿no? Que dice, bueno, si hay algún tipo de posibilidad de que una nueva tecnología tenga algún riesgo, tenemos que primero estudiarla antes de lanzarla al mercado. Algunos transhumanistas dicen que tenemos que eliminar este principio y directamente poner todas estas tecnologías disponibles, hacerlas disponibles en el mercado y que el individuo liberal elija, ¿no? El tipo de tecnologías, bueno, dicho sea de paso, de que estamos hablando son nanotecnologías, implantes, farmacéuticos, todo tipo de tecnologías que de algún modo aumentan o alteran nuestras capacidades cognitivas y morfológicas. Una de las áreas que yo más trabajo, me parece que es quizá la más urgente, son las ingenierías genéticas, ¿no? La modificación genética. Me parece que es un ámbito en el que vamos a ver impactos a nivel poblacional mucho más grandes, ¿no? Hubo una época en los 80, ustedes deben estar también familiarizados con, si no con los argumentos, con las imágenes, ¿no? En la cultura popular, Robocop, etcétera, etcétera, que en los 80 hubo un periodo de transhumanismo en el que digamos, la imagen del posthumano era una persona biomecánicamente aumentada, ¿no? O sea, un tipo de persona con implantes robóticos. Bueno, se me ocurre Terminator, Robocop, era una de las figuras que encarnaban este tipo de ideal y después eso hubo una especie de pelea también dentro del transhumanismo, decir, bueno, ¿cuáles serían las tecnologías más promisorias, ¿no? Para este futuro transhumano? Y ahora la genética ha tomado, digamos, la delantera como una de las tecnologías quizás que prometen o amenazan, de acuerdo a cómo uno vea la cosa, un impacto más amplio, ¿no? Y a largo plazo, en particular a tecnologías de lo que se llama de línea germinal, en el que alteran, la información genética del individuo, pero también la pasan a su progenie, ¿no? O sea, son modificaciones hereditarias. O sea, si ustedes pueden ver, se imaginan un árbol o el tipo de impacto que puede tener eso, es claramente un tipo de tecnología, el tipo de tecnología quizás más, que puede llegar a tener más impacto en el corto plazo, aunque nunca ha sido probado en humanos todavía. Bueno, por último tenía ahí los discursos biotipológicos, que son característicos de la eugenesia clásica, que se basan en tipos, ¿no? En tipologías de individuos.
este es el tipo criminal, este es el tipo o sea, se basa mucho en tipología, bueno, con el nazismo lo hemos visto claramente. Mientras que la eugenesia liberal se distancia de esto y dice que toma este lenguaje liberal de derechos, ¿no? Casi. Y esto de los derechos es importante también porque en algunos... ahí va. Uno de los argumentos que el transhumanismo trató de instalar es que no solo que esto sería deseable, tener este tipo de opciones para aumentar nuestras capacidades, sino que tenemos un derecho, y en algunos casos incluso que es un imperativo moral, ¿no? O sea, el transhumanismo más radical va a decir que hay un imperativo moral para mejorar la raza humana. O sea, que esto no es una cosa de opción, sino que lo tenemos que hacer. O sea, es el argumento más fuerte, digamos, del transhumanismo. Otro aspecto del debate, en los 90 en particular, trató de establecer, como les estaba diciendo antes, continuidades, ¿no? Entre prácticas corrientes y ya ampliamente aceptadas y las aplicaciones de estas nuevas tecnologías. Una de estas distinciones es la distinción entre terapia y mejoramiento, ¿no? Tradicionalmente la medicina tiene como propósito, un propósito clásico central, corregir a la naturaleza, ¿no? Si estamos enfermos, volvernos a un estado de salud, tratar de reponer nuestras funciones biológicas a un nivel óptimo, normal. Mientras que el argumento transhumanista va un poco más allá, dice que no solo hay que reponer o restaurar nuestras capacidades, sino mejorarlas. O sea, una persona normal, que tenga una inteligencia normal, no tenga ningún tipo de enfermedad, tiene un derecho a ser mejorada, ¿no? Y la medicina, o sea, este es uno de los puntos que trató de instalar el transhumanismo, la medicina tiene como el deber de proveer a esta persona con estas mejoras. O sea que ampliamos el rango de la medicina clásica, no solo a esta restauración de funciones, sino a su ampliación y mejoría. Lo que tengo aquí, a ver... Bueno, ahí tengo como no sé si pueden leer eso, por ahí no, pero les leo, bueno, lo de abajo es la terapia, ¿no? Que esto es lo más tradicional. Es la alteración de características biológicas para asegurar el funcionamiento normal del organismo, ¿no? Por ejemplo, los genes que poseen mutaciones peligrosas para prevenir o curar enfermedades. Y es una continuación de las metas de la medicina clásica, sanar, reparar y corregir. El mejoramiento apunta a optimizar los rasgos humanos o características más allá de lo que se considera normal para los humanos, ¿no? Bueno, este debate concentró bastante las energías en un momento del transhumanismo. Y fue un intento también de instalar la agenda del transhumanismo como una extensión de las metas clásicas de la medicina. Ahora hay un tercer punto que es una de las, o quizás la narrativa más central del transhumanismo, que a veces se lo conoce como evolución dirigida o evolución racional, a veces o evolución racionalmente dirigida, a la que vemos muchos de estos temas empezar como a tomar forma, ¿no? en una narrativa. Acá tengo a John Harris, que de hecho creo que el libro de John Harris se llama Evolución dirigida, no me acuerdo, bueno, otro de estos transhumanistas, que nos dice lo siguiente: hemos llegado a un punto en la historia humana en el que nuevos intentos de hacer del mundo un lugar mejor
tendrán que incluir no solo cambios en el mundo, pero cambios a la humanidad. Propongo la sabiduría y la necesidad de intervenir, tomando el control de la evolución y de nuestro desarrollo futuro hasta el punto, de hecho, más allá del punto, donde nosotros los humanos nos hemos transformado, tal vez en una especie totalmente nueva y sin duda una mejor. Abajo continúa Bostrom, Nick Bostrom, que es uno de los filósofos centrales del transhumanismo, el filósofo danés que está ahora está en Oxford, creo, que en realidad es el único filósofo así transhumanista que publica, o sea, trata de defender el transhumanismo seriamente, filosóficamente, con ciertos problemas, pero el más famoso, digamos, muchos de los argumentos del transhumanismo toman lugar o en el internet o en la cultura popular. Esto también ha sido un tema, ¿no? Porque la academia a veces no se lo toma a veces seriamente el transhumanismo, pero hay un grupo de gente que ve que debemos, digamos, tratarlo críticamente, ¿no? Que hay un nivel en que el transhumanismo es muy influyente. Bueno, Bostrom dice, en última instancia es posible que estos mejoramientos puedan hacernos a nosotros o a nuestros descendientes posthumanos, ¿no? Entre comillas. Seres con una longevidad indefinida, facultades intelectuales mucho mayores que las de cualquier ser humano actual, y a la vez sensibilidades o modalidades completamente nuevas, así como la capacidad de controlar sus propias emociones. En las etapas tempranas del transhumanismo, como estaba diciendo, la evolución dirigida se consigue como una especie de proceso teleológico, ¿no? Que tiene una meta, encaminado hacia el advenimiento de una raza superhumana. Y el término transhumano también, como decía, refería a un paso de transición en la evolución humana. En otras versiones el argumento apela a la idea de un proceso natural e inevitable que sustituye a la evolución biológica, ¿no? O sea, tomamos ahora control o riendas de nuestro propio destino, ¿no? Es la idea. No obstante, bueno, como señala Andrew Askland, los cambios intencionales no pueden ser concebidos como cambios evolutivos, ya que los primeros implican una dimensión normativa que no es consistente con el marco descriptivo evolucionista, ¿no? O sea que hubo también muchos problemas con tratar de justificar esto desde un punto de vista evolucionista. Para Askland, el transhumanismo, cito, ¿no? Se centra en cualidades que son valiosas porque el grupo así lo dictamina, independientemente de las consecuencias que estas valoraciones puedan tener para la supervivencia del grupo. O sea que, contrariamente a la evolución biológica, nosotros podemos decir, bueno, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que sería bueno vivir hasta los 10 años y morir a los 10 años, entonces todos dirían, bueno, lo hacemos, y la única base sería nuestro consenso, digamos, más allá de si está bueno para el futuro de la humanidad o no. Es un poco la diferencia. Bueno, esto es la continuidad, bueno, yo lo vengo mencionando, no sé si, bueno, los métodos tradicionales de la medicina. Otro punto que ya mencioné, que